lo que a todos nos gusta ver, que son las curvas. ¿Sí? Dentro del monitoreo gráfico tenemos curvas simples y curvas complejas. Curvas simples, presión-tiempo, volumen-tiempo y flujo-tiempo. Y curvas complejos son los rulos, los bucles o loops. Los que vamos a usar son volumen-presión, que es la curva de compliance que vimos en la clase anterior, y la de flujo-volumen. Y vamos a empezar a ver muchas imágenes. Acá vemos todas las curvas. Estas tres que están aquí son las curvas simples. Es un modo presión-control, y de acá tengo una curva de presión-tiempo, una curva de volumen-tiempo y una curva de flujo-tiempo. Y acá tengo dos curvas complejas o combinadas. ¿Por qué? Porque me suman dos parámetros. Esta curva, que es la curva de compliance, me monitoriza el volumen tidal en función de la presión. ¿Se acuerdan que hablamos de que es una curva con forma de histéresis? No es la misma curva en inspiración que en expiración. Y esta es la curva de flujo-volumen. Esa B corta con un puntito arriba significa flujo. Acuérdense que la Q era perfusión y la B es flujo, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo distintas imágenes y vamos a ir viendo cómo se afectan estas curvas de acuerdo a lo que le pasa al paciente. Vamos entonces con las curvas simples. Presión-tiempo, volumen-tiempo y flujo-tiempo. La curva de presión-tiempo tiene una pequeña diferencia de acuerdo al modo ventilatorio. Yo puedo saber si es modo presión-control o volumen-control. ¿Por qué? Porque la curva de presión-tiempo en modo presión-control es literalmente cuadradita. No confundan con el flujo cuadrático. Estamos en presión-tiempo. Recuerden que representa las 4 variables de fase, porque la curva de presión-tiempo en el modo presión-control lo único que hace es representarme gráficamente el modo. Entonces acá tengo la fase de inicio, la fase de límite, ciclado y base, que es la PIP. Esta es la misma curva, presión-tiempo, pero en modo ventilación controlada por volumen. ¿Por qué me doy cuenta? Porque tengo una presión pico, que es esto de acá, y tengo luego una caída a esta presión acá, que es una meseta, que es la presión plató. ¿Sí? Esta curva es típica en el modo volumen. Cuando estoy viendo la curva de presión en modo volumen, voy a tener un pico y un descenso, que es la plató. Primer monitoreo, para definir el modo ventilatorio. No es la mejor curva, pero lo puedo hacer. ¿De qué me sirve ver el monitoreo con estas curvas? Y acá se empieza a poner un poquito más interesante. Acá tenemos la curva de presión-tiempo en modo ventilación controlada por volumen arriba y en modo ventilación controlada por presión abajo. Fíjense que para yo poder medir, yo les dije que la curva de presión-tiempo en modo volumen tiene un pico y un descenso, que es la plató. Pero dependiendo del equipo de ventilación mecánica, puedo verla en forma dinámica, es decir, en cada ciclo, o voy a tener que hacer una maniobra de pausa inspiratoria. La presión plató, que es parte de nuestro monitoreo, se hace con una maniobra que se llama de pausa inspiratoria. Hay un botoncito en el respirador, en el ventilador, en el equipo, que yo lo aprieto. Puede que sea un equipo moderno que yo toco el botón y solito me hace la pausa de 3-4 segundos y me da la medición, o tengo que dejar apretado el botoncito 3-4 segundos y se hace la medición. Esta presión pico representa, recordemos, la presión que se necesita para
vencer la impedancia o resistencia de todo el sistema, desde las tubuladuras, el tubo endotraqueal y la vía aérea de conducción en todo su componente resistivo, ¿sí? Su componente de vías aéreas resistivas. Necesito una presión pico para llegar al alveolo. Cuando llegué al alveolo, dependiendo si ese alveolo está complaciente o poco complaciente o nada complaciente, va a descender y me va a dar un valor de presión plato. ¿Sí? Cuando yo haga la pausa, se va a redistribuir el gas dentro de todos los alveolos y voy a poder medir la presión dentro de una medida indirecta de la presión pico dentro del alveolo, que se llama presión de meseta o presión plato. Bien. Acá estamos viendo, esto es una curva de presión, y acá segundos, presión-tiempo, y lo que vemos es que acá se hizo una pausa, pero no en inspiración. Inspiración es la rama ascendente, que en este caso es de color verde. Acá vemos que se hizo una pausa, fíjense, teleexpiratoria, y es para medir otra variable que es la auto-PIP. De la línea punteada, que es el 0, es nuestra presión atmosférica igualada a 0, y la línea de base de nuestro ciclo ventilatorio, que es la PIP, que en este caso está en 4, 5. Acá se hizo una pausa al final de la expiración de 3 o 4 segundos, y podemos ver cómo se eleva por arriba de la PIP. Entonces, este pequeño volumen, que acá lo podemos ver en números de 1.6, me da una PIP total de 6,6. O sea que a esa PIP programada de 5, cuando yo hago una pausa al final de la expiración de 3 o 4 segundos, se equilibran todas las presiones y todos los flujos, porque no entra ni sale nada, se cierra la válvula inspiratoria y la expiratoria, y el equipo hace una medición del volumen de gas que queda dentro del sistema. Y ese excedente es la auto-PIP, que en este caso, la auto-PIP es de 1,6 y la PIP total es de 6,6, o sea que tengo una PIP programada de 5. Acá tenemos de vuelta una curva de presión-tiempo, y así a simple vista yo puedo ver que a la derecha de la curva hubo un cambio, algo pasó en la vía aérea, algo pasó en el paciente, porque la curva cambió su morfología. Esa línea amarilla representa que venía con esas presiones pico, ¿sí? Los 4 primeros ciclos tenían todos la misma presión pico. La flechita verde me representa la PIP programada. Y de pronto hay un aumento de la presión pico en uno de los ciclos. Atenti, si me pasa eso, tengo que pensar que hubo un aumento en la resistencia de la vía aérea. ¿Por qué? Porque la presión pico dijimos que es la que necesitamos para vencer la resistencia de la vía aérea. Si yo tengo un paciente que de pronto se acodó el tubo, se llenó de moco, se obstruyó parcialmente el extremo distal y me disminuyó la luz, o hizo un broncoespasmo, va a pasar esto. Va a aumentar la presión pico. Esta es la misma curva de presión-tiempo, con el mismo fenómeno, el mismo hecho, hay un aumento de la resistencia, pero si yo puedo monitorizar la plató y la pico, voy a ver que, como el alveolo no es el problema, porque el alveolo en este paciente, en este ejemplo, no está comprometido, el compromiso está a nivel de la presión pico, que se disparó, se elevó, la presión plató y la presión pico tienen un gradiente. Esa diferencia entre la presión pico que se elevó y la presión plató que se mantiene, me está diciendo
de acuerdo al valor, si es mayor a 10, si ese delta entre presión pico y presión plato es mayor a 10, me está avisando que hay un componente obstructivo en la vía aérea, por las razones que hablamos previamente. Se acabó el tubo, se tapó el extremo distal, el paciente tuvo un broncoespasmo. El alveolo no está comprometido, lo que está comprometido es la vía aérea, ¿sí? Eso lo podemos monitorizar, ver gráficamente, ¿sí? Hay una diferencia de pico-plato aumentada. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la resistencia sin compromiso de la compliance. Fíjense que vamos integrando todos los conceptos que vimos en la clase anterior. Bueno, pasamos a otra curva, que es la curva de flujo-tiempo. Estamos todavía dentro de las curvas simples, que miden un valor en función del tiempo. Si en este caso el flujo en función del tiempo. Esta curva es la que me permite a mí definir el modo ventilatorio. Si yo miro la curva de presión control, la curva de flujo-tiempo en modo presión control, dijimos que el flujo es desacelerado. Asciende rápido, se comienza a presurizar la vía aérea, la velocidad de flujo desciende, o sea que vamos a ver que se forma como un triangulito en el asa inspiratoria, el vértice es el pico flujo, y el resto continúa ingresando, pero a medida que se va llenando de gas y de presión la vía aérea, entra menos volumen de gas. Acá asciende rápido, llego al pico flujo, se produce un freno en la velocidad, que es marcado por este descenso de la curva, pero sigue entrando gas dentro del sistema respiratorio. Cuando se cumple el criterio de ciclado, esto es lo mismo que acá, ¿no? Esto es el mismo representación que tengo acá. Cuando se cumple el criterio de ciclado, se produce la expiración, que es un fenómeno pasivo. Que si ustedes se fijan, en todos los ciclos la expiración es igual, porque al ser un fenómeno pasivo, no tengo otras variables que me lo condicionen. En realidad sí, pero no quiero entrar en eso todavía. Por ahora quiero que vean que la expiración, al ser pasiva, tiene siempre la misma representación gráfica. Entonces, acá veo la curva de flujo-tiempo como un triangulito, ¿sí? Como un triángulo en lo que es el asa inspiratoria. Lo que está acá arriba es inspiración y lo que está acá abajo es expiración. Esta es la curva de flujo-tiempo, pero en el modo ventilación controlada por volumen. Clásicamente el flujo es cuadrático. Se presuriza la vía aérea, se cumple el tiempo inspiratorio, expiro. Llego a la curva de la rama expiratoria. El flujo es constante, entonces yo lo veo como un cuadradito. Hago una pausa, ahí les quiero preguntar cómo vamos hasta acá. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Se entendieron Sí, estas curvas? sí. Bueno, seguimos entonces. Me mienten, ¿no? Mirá, mirá las caras. Me mienten, me mienten. Más. Bueno, yo en esta curva, ya vamos a ir viendo, puedo monitorizar muchas cosas. Me permite monitorizar el flujo expiratorio. Esta curva, esta curvita, esta asa expiratoria, tiene que llegar siempre al cero. Cuando en la expiración no llega al cero y arranca el otro ciclo respiratorio,
este tramo me está indicando, en mayor o en menor medida, que el paciente no terminó de expirar. Acá está quedando un volumen atrapado. Acá más de mayor cuantía que acá, pero está habiendo un volumen atrapado. Que acá no, acá llegó a cero, acá expiró totalmente. O sea que acá el tiempo expiratorio fue suficiente para que, por sus constantes de tiempo, logre esas 3 constantes de tiempo en la cual se vacía el sistema respiratorio, el pulmón, ¿sí? Aquí, si yo tengo un paciente con una frecuencia respiratoria inadecuada, una frecuencia respiratoria que no le permite expirar, porque es una frecuencia respiratoria muy rápida para el paciente, porque está mal programada, porque hay agua en la tubuladura que está generando un autociclado, ese paciente va a comenzar a hacer esto, atrapamiento aéreo, cada vez más. Entonces, voy a ir teniendo lo que se llama auto-PIP. Esto acá es una forma de ver el auto-PIP. En esta curva, que es la curva de flujo, tiempo, en cualquiera de los modos, en modo presión o en modo volumen, yo puedo ver que si el flujo expiratorio no llega a cero y se inicia el otro ciclo respiratorio que le sigue, antes de que esta curva llegue a cero, ojo, porque acá el paciente está teniendo un volumen atrapado. Esto me está marcando que el paciente está haciendo auto-PIP. ¿Qué tengo que hacer? Adecuarle la frecuencia respiratoria, bajarle la frecuencia respiratoria, mejorarle la relación IE, que tengo una relación IE 1, 3, 1, 4, dependiendo si tengo o no tengo, por ejemplo, un broncoespasmo. Pero vuelvo a insistir en que esto es una programación inadecuada de la frecuencia respiratoria con atrapamiento aéreo, un atrapamiento dinámico. Bueno, este era el trazado que faltaba de ver, para ver bien cómo es cuadradito el flujo cuadrático en la curva de flujo-tiempo en el modo volumen. Y volviendo a algo que yo les dije anteriormente, yo viendo esta curva, puedo saber por ese trazado si es modo ventilación controlada por presión o ventilación controlada por volumen. Aunque los respiradores modernos me permiten cambiar este flujo y hacer que sea desacelerado y me puede confundir con un modo presión control. Pero bueno, sepan que si el trazado es típicamente cuadradito en esta curva, estoy ventilando por volumen. Y si estoy viendo la curva de flujo-tiempo y vengo un flujo desacelerado, puede ser presión o puede ser modo volumen con curva desacelerada. Una fineza, pero está bueno saberlo. Bueno, acá tenemos respiradores, imágenes reales. Y lo que quiero que vean es, esta es la curva de flujo-tiempo. Acá inspira, expira, y la expiración siempre llega a la línea punteada, que es la línea de base. Y este es un modo, fíjense, que en la rama inspiratoria es triangular, ¿sí? Por el flujo desacelerado. Está la vía aérea vacía, o sea que rápido se llena de aire, o sea que el flujo es hacia arriba, positivo. Llego al pico flujo, se comienza a llenar de aire los alvéolos, queda un pequeño espacio, sigue entrando, pero a menor flujo. Entonces cae la curva de flujo. Luego expiro. Y acá veo la misma curva en un modo volumen control con flujo cuadrático. Fíjense bien, bien cuadradito el flujo porque es flujo constante. Bueno, acá vemos las flechitas que nos van mostrando el ciclo. Aquí se produce el ciclado y la expiración.
Acá vemos el flujo cuadrático, el ciclado y la expiración. Flujo inspiratorio desacelerado en el modo presión control y flujo constante o cuadrático entonces en la curva de flujo tiempo en modo volumen. Acá vemos otro modelo de respirador. El que veíamos recién es un Neumograph. Este que vemos acá es un Maquet Servo I. Y las curvas son básicamente las mismas, algunos detallitos, pero la curva, la representación gráfica es la misma, ¿sí? La curva de presión-tiempo, acá veo el límite, el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio. Y acá hay algo interesante, en este respirador me marca no solo la deflexión negativa del esfuerzo inspiratorio del paciente cuando hay trigger por parte del paciente, sino que lo pinta de rosadito, ¿no? Una sutileza de este equipo. Y aparece, acá no se ve, pero aparece una T rosada con un circulito que significa trigger, significa que ese fue un esfuerzo del paciente. Entonces acá el modo está asistido, controlado, porque el paciente inició el esfuerzo y el ventilador lo asistió. Pero acá no tengo trigger por el paciente, o sea, no tengo esfuerzo inspiratorio. Acá esta es una ventilación puramente controlada. Y estas son dos ventilaciones asistido controladas. Y acá de vuelta tengo la curva de flujo-tiempo en modo presión, con flujo desacelerado, y el asa expiratoria que es siempre igual, en todos los ciclos. Esto que ven acá, que hace como una viborita, esa reverberancia es por el retroceso elástico de las tubuladuras. Esto lo hace normalmente, este gráfico lo podemos ver de acuerdo a la sensibilidad que tenga el equipo, pero los Maquet, por ejemplo, marcan mucho esta vibración que tiene que ver, es una reverberancia, es decir, un reflejo gráfico de lo que es la vibración, la turbulencia y el retroceso elástico de las tubuladuras del paciente, entre el paciente y el ventilador. Bueno, acá de vuelta hasta el punto de ciclado. Acá la curva expiratoria llega a 0, o sea que no hay atrapamiento aéreo. El pico flujo, el flujo desacelerado y la expiración. Ahí abrí pantalla. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió este primer análisis que vamos viendo de las curvas? Voy muy rápido, no me doy a entender. ¿Cómo vamos? Todo ok. ¿Sí? Los que no las vieron nunca. ¿La sierra tiene sentido? Mari, Belu Ruartes, por ahí son las que menos experiencia tienen ventilando. Sí. Carol, Belén, ¿cómo lo ven? ¿Ustedes en Neuro hacen este monitoreo gráfico? ¿Quieres hablar, Belu? Métele, Carol. Ah, dale, habla vos. Si no me siento mal yo y me veo re negra aparte. Bueno, No sé si no, si seguimos, no te drama. No, yo por ahí, no sé, chicas, qué les parece a ustedes, Belu, Mari. Por ahí lo que vos decías me parece re importante en la curva de flujo-tiempo. En el caso de Neo, cuidamos mucho el tema del tiempo inspiratorio. Lo que tú decías, si yo lo veo muy prolongado y que no vuelve a 0, tengo que actuar sobre la frecuencia respiratoria, mejorar el IE. Y en Neo, por ahí lo que hacemos es o mejoro frecuencia respiratoria, le bajo o le acorto el tiempo inspiratorio. Esas dos cosas serían lo único por ahí un poquito distinto en Neo, en la curva de flujo-tiempo. Pero O sea, por el resto... usás la curva de flujo-tiempo para monitorizar tu relación IE. Claro, claro. Y adecuarla.
mejoro el IE, mejoro la frecuencia respiratoria y en tu caso adecuas tu IE en 1 a 3 o 1 a 4. Nosotros por ahí no tenemos tanto, no nos fijamos en algo cuadrado que el IE esté en 1 a 3 o 1 a 4, sino nos fijamos el tiempo inspiratorio, nos fijamos el trigger que tú decías, o también actuamos sobre la sensibilidad. Que eso es Bien. algo por ahí, algo más distinto en neo que pediatría, pero... Nosotros en la clase anterior, Carol, hablábamos de la sensibilidad, del concepto de trigger, por flujo o por presión. En pediatría se acepta que el trigger por flujo es más blando, más sensible Claro. que el trigger por presión, y que los valores van entre 0,5 y 2, ya sea por flujo o por presión. En neo eso es más o menos así. Claro, sí, por ahí ahora, como para no marear a las chicas, que está perfecto eso de pediatría, pero sí, como para contribuir en el resto. Y la realidad es que, seamos francos, uno cuando empieza en la residencia a ventilar, no se va fijando en las curvas, uno no las entiende, y eso es con mucho paso del tiempo. Sí, es cierto. La idea es de poder llegar quizás a otros colegas que necesitan ventilar en este invierno y que puedan utilizar esto que estamos grabando para nutrirse de nuestra experiencia ventilando tanto en pediatría como en neo. O sea que por ahí o sea, todos los aportes son más que bienvenidos. Bueno, seguimos entonces, ¿les parece? Sí. Bueno, acá lo que vemos es la tercera curva, vimos la de presión-tiempo, la de flujo-tiempo, y esta es la curva de volumen-tiempo, que también nos va a dar información. En verde vemos graficada el asa inspiratoria y en rojo la expiración. Acá tenemos el modo presión control y el modo volumen control y vemos que no hay una diferencia entre una curva y otra a pesar de que cambiamos de modo, ¿sí? La curva de volumen tiempo en modo presión o en modo volumen es prácticamente igual. Bien, ¿qué podemos monitorizar en esta curva de volumen-tiempo? Algo que podemos monitorizar es la fuga. Y esta curva que yo he puesto en esta diapositiva es una curva típica de fuga peritubo. Si se fijan, asciende, llega al volumen tidal programado, comienza la expiración, o sea, acá está, está el punto de ciclado, que es haber logrado el volumen tidal o la presión pico, dependiendo si esta curva es, como es, la curva de volumen es igual para los modos en presión o por volumen, me está representando, ya sea con la presión, el volumen que he logrado, o si estoy en el modo volumen, me está diciendo que llegué al volumen tidal programado. Fíjense que no llega a cero. Se produce una horizontalización de la curva y una caída brusca. Es decir, esta curva debería continuar así, llegar a cero, y acá iniciar el ciclo respiratorio siguiente. Esta curva, a ver si tengo otro color. Esta curva comienza la inspiración, comienza la expiración y debería llegar acá. Debería tocar esta línea punteada que es la línea de base y debería iniciar el ciclo siguiente. Sin embargo, tanto acá como acá no está sucediendo eso. Esta curva comienza la expiración
pero en un momento se horizontaliza y tiene esta caída brusca. Esto sucede porque acá empieza a haber una fuga que se pierde la gráfica, por eso se hace horizontal, y corta en perpendicular al eje de las X, y me está marcando el volumen de fuga. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, comienza la expiración, se horizontaliza la curva y acá me está marcando un volumen de fuga. Si acá tengo 300 mililitros y acá tengo 150 mililitros, aquí debo estar más o menos a la mitad. Esta es una curva de, digamos, una fuga bastante importante porque es prácticamente el 50% del volumen tidal. No vamos a entrar en detalle de qué hacer si se cambia el tubo o no se cambia el tubo en este paciente, porque no es el objetivo. El objetivo es detectar en nuestro monitoreo gráfico la fuga. Entonces yo con la curva, con ver la curva y ver la escala que tengo a mi izquierda, puedo saber cuánto está fugando, si es una fuga importante o menos importante. Aquí tenemos otro equipo de ventilación mecánica y vemos los circulitos, vemos la curva de volumen-tiempo y vemos la fuga. Vemos que en cada ciclo la fuga va variando. Este salto, esta verticalización de la curva, tiene diferentes alturas, ¿sí? Pero ya acá podemos ir viendo en los bucles que así como acá no llega el asa expiratoria de color rojo, no llega a la línea punteada, no llega al flujo cero, acá tampoco. Vemos que se corta. Vemos que acá hay un vacío. ¿Sí? Algunos equipos dibujan una línea recta, bien recta, para la gráfica no se interrumpe. Eso depende un poco del modelo del equipo. Pero otros, como es este caso, se interrumpe, queda un vacío. Bueno, acá me está diciendo que se perdió un volumen antes de llegar a la expiración completa. Y acá también vemos que no llega a tocar nunca la línea de puntos y no llega nunca hasta acá, que es el punto de cero. Ya vamos viendo que las curvas bucles nos sirven mucho. Acá estamos viendo un paciente que viene ventilando normal y de pronto cambió la frecuencia respiratoria y comenzó a ver algo parecido a lo que teníamos en la curva anterior, porque sigue siendo la curva de volumen-tiempo, pero en este caso, si bien es muy parecido y puede que esté representando una fuga peritubo endotraqueal, hay que tener en cuenta con el cambio de frecuencia respiratoria, ¿sí? Sobre todo si acá no teníamos fugas y acá de pronto se afecta la frecuencia, tengo una frecuencia más rápida y empiezo a tener que no logra expirar el paciente por completo, lo que estoy viendo en realidad no es fuga, sino que es auto-PIP. Hay un volumen atrapado. Vemos un poco de curvas complejas, volumen, presión y flujo, volumen. Son los loops. El asa roja es la expiración y el asa verde es la inspiración. En el modo presión control, esta curva, el asa inspiratoria,
dijimos que tiene forma desacelerada, que es como un triangulito. Si yo la simplifico a la curva, es un triangulito, y ya lo vamos a ver acá. Pico flujo y aspiro. Y acá es cuadradita, flujo constante, ¿sí? Eso me permite simplificar la curva. El asa expiratoria es siempre igual. Siempre tiene esa forma parabólica. Lo que cambia es el asa inspiratoria. Aquí desacelerada con forma triangular, por así decirlo, y aquí cuadrática, flujo constante. Ahí vemos las flechas, y acá vemos que el trazo es cuadradito. La expiración que siempre es con el mismo, la misma curva, la misma representación gráfica. Acá vemos una curva de flujo, volumen, donde la bisectriz de las curvas cambió. Se achicó, se horizontalizó un poco aquí a la derecha. Básicamente, si este espacio ocupado por la flecha blanca se achica, siempre y cuando yo no haya tocado la escala, que es esto que estoy señalando acá en celestito, ojo porque esto significa que hubo un aumento de la resistencia en la vía aérea. Hay una oposición al flujo principalmente expiratorio. Fíjense cómo aquí la expiración es más amplia y aquí la expiración se ve restringida. ¿Sí? Tengo menor área bajo la curva. Acá que estoy viendo, fuga. ¿Por qué? Porque durante la expiración no llega a unirse al cero, no llega a expirar todo, corta antes. Hay una fuga que la vemos porque esta curva no llega a unirse con el trazo verde y corta el eje de las X, entonces eso me está hablando de que se pierde un volumen de gas y no llega a completar la expiración. No se llega a medir ese volumen expirado. Hay una fuga. Ahí tenemos la rama inspiratoria y acá está la expiratoria más resaltada. ¿Sí? Vemos que no llega a unirse y no llega al cero. Bien, autopip. Aquí tenemos la rama inspiratoria en verde y la rama expiratoria en rojo. Y vemos que no corta el eje de las X, corta el eje de las Y. Y no llega a cero. Este espacio acá está representando, este espacio acá está representando el volumen atrapado. Así que recuerden esta imagen. Eso se ve típicamente en el atrapamiento aéreo, en el autopip, en la curva de flujo-volumen. El flujo no llega a cero. En los pacientes asmáticos podemos ver que pasa esto. En la expiración se estrecha la curva, hace esta muesca. Hay una limitación al flujo expiratorio. Esto es muy típico de los pacientes que tienen una obstrucción en la vía aérea. Broncoespasmos, secreciones, acodamiento, calibre del tubo menor al que requiere el paciente. Más gráficos. Aquí vemos esa muesca que es una limitación al flujo expiratorio. Vemos que la curva no es bien parabólica, sino que hace esta muesca que se llama en pico de pato. El modo es ventilación controlada por volumen. Y fíjense acá qué pegaditas que están las dos ramas. Fíjense cómo están pegaditas las dos ramas del asa expiratoria. No es una curva abierta, sino que es una curva pegada. ¿Sí? Esta curva no hace así, sino que está bien pegadita porque le está costando expirar.
Hay una resistencia al flujo expiratorio. Acá podemos ver que es modo ventilación controlada por volumen con flujo desacelerado. Y acá este equipo, en este botoncito, me permite cambiar la onda del flujo. Bueno, la última curva de las curvas complejas es la curva de compliance, la curva de volumen-presión, que vimos que tiene una asa inspiratoria diferente a la asa expiratoria, eso se llama histéresis. Y la curva que nos grafica el ventilador es una curva dinámica, y la que nos sirve es la compliance o curva de volumen-presión estática, que eso se mide en laboratorio con una técnica que se llama de la superjeringa. Se van pasando volúmenes en un paciente paralizado, estático, se van pasando volumen a volumen y se va midiendo cada tramo de la curva. Eso se hace únicamente en forma experimental. Nosotros lo que vemos en el ventilador es una curva dinámica, que cambia ciclo a ciclo. Es muy difícil interpretarla y prácticamente no la usamos para interpretar compliance. Medimos a través de los parámetros de medición que nos permite hacer el equipo, pero no nos guiamos por la curva de compliance. Es muy poco, nos devuelve muy poca información, poco fiel a lo que es realmente la compliance del paciente, porque es compliance dinámica. ¿Qué podemos ver? A grosso modo, la bisectriz de la curva, si está muy pegada a la horizontal, sería esta curva de aquí. Vamos a cambiar el color. Si se horizontaliza la bisectriz, podemos decir que estamos haciendo mucha presión con pocos cambios de volumen. O sea que tengo un pulmón con baja compliance. CRS significa Respiratory System Compliance. Y si la curva, la bisectriz, se despega de la horizontal, ¿sí? se eleva, puedo decir que acá hubo un cambio de compliance. De acá a acá tuvimos un cambio. Acá tenemos baja compliance y acá tenemos alta compliance o cambio en la compliance, ¿sí? No podemos hacer mucho más que una valoración cualitativa de la curva, decir, disminuyó la compliance, mejoró la compliance. Es un monitoreo cualitativo, puramente.